preocupado por las pruebas, decís sobre... Exactamente, así titulamos el informe que preparamos sobre la situación que está enfrentando hoy el expresidente Alberto Fernández, porque queremos explicarte a vos que estás en casa, más allá de la cuestión escandalosa, lo que efectivamente hay en la causa y cómo va a avanzar el proceso y qué pasa con una persona que enfrenta una causa penal por hechos cometidos en el contexto de violencia de género. El delito de violencia de género en el Código Penal no existe, pero sí existen las lesiones, o sea, otros delitos cometidos por un hombre contra una mujer en el contexto de la violencia de género, y más todavía en este caso que hay una asimetría de poder entre el sospechoso y la víctima. Primero, es importante remarcar esto. Para que la causa avance, es sí o sí necesaria la declaración o la ratificación de la declaración testimonial de Fabiola Yáñez ante el fiscal Carlos Rívolo. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que va a investigar y a instruir toda la parte de la causa procesal, va a ser el que va a juntar las pruebas, es el que tiene que preparar la acusación. En caso de violencia de género, la jurisprudencia indica que la justicia le cree a la víctima, siempre. Convengamos y recordemos que hay un cambio de paradigma desde que se sancionaron, se incluyeron en el Código Penal, todas las figuras de violencia de género para delitos cometidos en ese contexto. Entonces, como generalmente, este es un caso atípico, después le voy a explicar por qué, de violencia de género. Como generalmente los casos de violencia de género ocurren puertas adentro, generalmente sin testigos, la jurisprudencia marca esto, el cambio de paradigma, que la justicia le crea a la víctima. Es muy importante lo que estás diciendo, Gustavo, porque se supone que la declaración de ella va a aportar muchísima prueba nueva bajo este concepto que estás diciendo vos, que se le cree primero a la víctima. Exactamente. Con lo cual va a tener gravitación. Y fíjate, ¿por qué te digo que es un caso atípico? Pasamos a la siguiente placa, donde en esta placa les explicamos qué es lo que tiene que hacer el fiscal y por qué es importante la declaración testimonial de la víctima. Lo que se sabe hasta ahora es que existe una exposición de Fabiola Yáñez vía Zoom ante el juez Julián Ercolini. En esa exposición no le dio muchos detalles. Todos los detalles están en lo que son los chats que fuimos conociendo hora a hora, como bien marcás vos. Entonces, la declaración testimonial, que es muy importante que sea presencial, es clave porque al fiscal le va a servir para fijar el objeto procesal de la acusación. ¿Por qué es importante esto? Para tener en las garantías del debido proceso, una persona tiene que saber de qué se lo acusa. Entonces, para que la imputación o la eventual o futura indagatoria no sea declarada nula, el acusado, este señor, Alberto Ángel Fernández, va a tener que saber de qué se lo acusa. Y eso lo tiene que explicar muy bien el fiscal. Y también va a depender esto, porque le va a permitir saber al fiscal qué ocurrió. O sea, las agresiones. Pero, ¿qué tipo de agresiones? Golpes de puño, patadas, privación ilegal de la libertad, amenazas coactivas. Bueno, ¿cuándo fueron los ataques y dónde? Vos que has seguido durante años casos parecidos, ¿te merece algún comentario el tipo de lesión? Sí. Es más, ayer me llamó un forense, un médico legal y aparte psiquiatra forense que fue profesor titular en la UBA. Y si querés, cuando terminemos el informe y mostremos la foto, yo te voy a contar y lo vamos a desarrollar en el programa, qué tipo de lesión es y por qué pudo haber sido provocada. Y acá también te voy a mostrar la importancia del examen médico legal que se puede hacer sobre la foto. Con la prueba de la acusación, con el testimonio de la víctima, los chats y las fotos, el fiscal establece una línea de tiempo y espacio. O sea, hasta ahora tenemos chats, tenemos fotos y falta la declaración de la víctima, donde va a unir esos chats que tienen algunos tienen fecha, otros no, las fotos y las circunstancias
en las cuales se pudieron haber producido las lesiones, los eventuales golpes y también los ataques. ¿Y dónde? El dónde, y la fecha es muy importante, el dónde me refiero a en qué sectores de la Quinta de Olivos habrían ocurrido estos ataques. ¿Por qué es importante? Porque te va a determinar lo que viene, que son los testigos. Claro. Más allá, porque acá ya esto dejó, por eso te decía que esto dejó de ser un caso atípico de violencia de género, por el tema de que, si bien el 99,99% de los casos de violencia de género ocurren puertas adentro, acá ocurrió puertas adentro, pero con muchos testigos. Con muchos testigos. Sí, yo decía recién, ayer me decía alguien del círculo muy íntimo de Alberto Fernández, que solamente en la casita donde ella se recluía en esos chats, esas conversaciones. En el chalet de huéspedes. Claro. Hay no menos de 20 personas. Ni hablar en toda la Quinta de Olivos. Exactamente. La clave del WhatsApp. El fiscal preguntará a la víctima sobre el correlato entre el momento de las agresiones, la fecha de los chats y las fotos. Esto sirve para... Es importante, ¿sabe por qué? Porque se va a determinar si hubo 1, 2, 3 o 4 ataques. ¿Por qué? Porque esto agrava la figura de las lesiones y eventualmente la pena. Y eventualmente la pena, exactamente. ¿Sabes por qué, Francisco? Porque si son mantenidos en el tiempo, eso constituye un aumento en la pena a partir de lo que se llama concurso ideal o concurso real. Y también la reiterancia a través del tiempo. Los empleados de la Quinta, acá está el tema de los testigos, citarán a declarar al personal de la Residencia de Olivos, custodios y funcionarios que eran del gabinete de Alberto Fernández, que puedan corroborar los dichos de Fabiola Yáñez. Esto es muy importante, por lo que marcábamos recién. Por eso no es un caso típico de violencia de género, porque los hechos que hemos conocido de violencia de género son dentro del hogar, en 4 paredes. Pero acá no. Acá tenés muchos testigos, además de mucha prueba que está en los teléfonos, pero sobre todo los testigos que son cuando se hace cuando el juez, antes con el antiguo código se hacía un peso o una mensura de las pruebas. Esto era importante antes, imagínate ahora donde va todo de acuerdo a la sana crítica del magistrado y donde ya la jurisprudencia indica que le creen a la víctima por esa diferencia, esa asimetría de poder y de fuerza también. Pero además, Gustavo, se lo decía yo recién a Antonio, y te habrá pasado a vos, hablando incluso con miembros del gabinete de Alberto Fernández, no hay ninguno que me haya dicho, no, esto es impensado, es una locura. Al revés, hablaban de una relación complicada, con idas y venidas, con discusiones fuertes, hasta ahí iban. Pero seguramente delante de la justicia es otra cosa. Las lesiones. A ver, ya Fabiola Yáñez no tendría más esos moretones, esos hematomas, esa esquimosis que se ve en las fotos, sobre todo en un ojo, en la axila. Ya esto habría desaparecido. Pero ¿qué pasa? Tiene las fotos. Entonces, la pregunta es, las lesiones, las fotos pueden ser revisadas por especialistas en medicina legal para saber si fueron provocadas por golpes de puño o, como va a esgrimir en su defensa el expresidente, por supuestamente una caída de la escalera. ¿Existe la posibilidad, porque veía también gente comentando de esto, de detectar algo si es trucado o no en este caso? Sí, existe. Pero me dicen que hay cosas que no se pueden trucar. Por ejemplo, la lesión en la axila. Eso no se puede trucar. Eso no se puede trucar. Y lo que me decían también que, eventualmente, y suponiendo que esto es cierto, esta lesión es por lo menos 72 o 96 horas anterior a la lesión en el ojo. Por el tipo de hematoma que tiene. Pero eso, a ver, la pregunta es, ¿las fotos pueden servir como prueba? Y la respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque pueden ser revisadas por especialistas en medicina legal que van a poner la firma para decir si las lesiones son auténticas, no son producto de algún tipo de maquillaje, como también se especuló,
o si efectivamente son productos de golpes. Y esto va anudado con la entrevista, que yo no lo puse acá, pero lo quería compartir con ustedes, con el tema del peritaje psicológico. Claro. ¿Por qué? Porque además de los golpes, lo que deja cicatrices son los ataques, cicatrices en la psiquis. ¿Por qué? Porque una situación traumática, como la que denunció haber vivido Fabiola Yáñez, deja fuertes cicatrices en la psiquis de las personas. Y te pongo un ejemplo. A Fabiola Yáñez la van a revisar peritos, psicólogos, psiquiatras de la Oficina de Violencia Doméstica. Ya hay el expediente de la denuncia de supuesta violencia de género que habría sufrido Fabiola Yáñez está en la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Esa oficina es la misma que entrevistó a Melody Rajauskas, víctima de Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Bueno, eso era también prácticamente un delito puertas adentro, el supuesto abuso sexual que denunció. Ahí sí que no hay ninguna... Tenés testigos, pero no directos del abuso. Pero los informes de los psicólogos que entrevistaron a Melody fueron contundentes con respecto a que en la psiquis, en el comportamiento, en el ánimo de la víctima, había señales inequívocas y contundentes de que había sufrido una situación traumática. Y por eso es importante también, más allá del análisis médico-legal de la foto, el dictamen y la opinión que den los psicólogos. Me decían también que por ahí Alberto Fernández iba a pedir ese peritaje. Todavía recordemos que no tiene abogado, por lo menos no lo No está presentado en la causa más allá de... Porque, claro, hasta que aparecieron las fotos, había toda una estrategia, entre otras cosas, de decir, bueno, Fabiola era desequilibrada, Fabiola tenía... como para... No digo justificar, o probablemente sí, del lado de la defensa, pero seguramente este tema iba a ser pedido por el propio Alberto Fernández. Está perfecto. No sé si cambia algo en una... No, es más, puede estar un perito de parte también de Alberto Fernández eventualmente, pero la primera prueba, la primera entrevista se va a hacer en la OVD. Y ahí la víctima tiene que tener todas las garantías. Todas. Ahora, la pena que le puede... A ver, el otro día hablaba con Luis Gasulla y me preguntaba, ¿puede ir preso Aníbal Fernández? Alberto. Sí. Alberto Fernández, perdón. No. Pero esa era al principio, cuando solamente se conocía el tema de los chats que eran... Pero ahora la situación cambia, porque si se demuestra toda la carga probatoria de que hay personas que trabajaban en la quinta, que vieron las agresiones, si dan fe o no de eso, si es que existieron, si los médicos legistas pueden comprobar a través de la revisión de las fotos de que esas lesiones son compatibles con golpes o no. Bueno, todo eso ya elevaría, si se arma todo el cuadro probatorio y se establece que las agresiones fueron repetidas, podría ser acusado de lesiones y amenazas coactivas, y la pena es de 4 años de prisión mínimo. Y esto agregale, si se comprueba que hubo una privación ilegal de la libertad, como está dando a entender Fabiola Yáñez en los chats también, cuando supuestamente no la dejaban salir de Olivos o de ese chalet, y si de esa situación pueden dar cuenta porque lo percibieron con sus sentidos, esto es importante, no son testigos de oída, son personas que trabajaban en el lugar. Y el otro día lo hablábamos en uno de los cortes, hay que ver si el personal que trabaja en la Quinta de Olivos tiene algún compromiso de confidencialidad, algún acuerdo de confidencialidad cuando entran a trabajar en la quinta, y si eventualmente ese acuerdo puede ser levantado ante una situación tan grave como esta. Y después, no nos olvidemos también que Alberto Fernández tiene una probation, o sea, él ya tiene un antecedente penal. Tenés razón, y ese antecedente por la fiesta de Olivos. Claro. Y ese antecedente penal, si bien los 4 años de prisión pueden ser recurridos o se puede agravar si se comprueba eventualmente la privación ilegal de la libertad, pero insisto, ese antecedente hay que ver si ya se tiene como un hecho juzgado, como un antecedente penal firme, y si lo condenan,
una eventual pena de ejecución condicional por ese antecedente se puede convertir en una pena de cumplimiento efectivo. Caraba, esto lo que, hablando de Fabiola, en el tema del video que se filtró anoche y el de esta mañana, ¿ahí puede caber alguna imputación o no? ¿Por esto? Sí. No. Yo ayer lo escuchaba a Pablo Fernández Blanco y ellos, tanto con Paulino y con Débora, hablaban de que el despacho de la Casa de Gobierno no se puede utilizar de manera personal. Pero eso puede ser una falta ética, pero no sé si puede ser o no un delito. No sé si encuadran alguna figura penal.